Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunuqnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Aquí baila que baila, paso a paso. Vamos empezando la Minga por la Pachamama del día de hoy. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, Deli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, escuchas, estamos aquí pues en gran disfrutando de este encuentro aquí desde Cayambe. Sí, en el Timpu Ucupacha, bailando, pero también listos para contarles las novedades de lo que sucedió aquí. Tuvimos una gran caminata al origen del planeta, al origen de la Pacha. Efectivamente, vamos a estar ahí en buen diálogo, en un sabroso diálogo, con buenos ritmos y por supuesto pues muy contentos de que nos puedan seguir también las diferentes familias, las diferentes organizaciones de los diferentes territorios y aquí contagiándoles con este ritmo. Así es, así que un cálido y afectuoso saludo a Radio Latacunga en Cotopaxi, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Erpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Ilfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerita en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intac en Imbabura. Y por supuesto un saludo y un abrazo fraterno a los compañeros del canal YouTube Corape Digital TV. Y bueno, un saludito, ¿no? Que estén, les mandamos un fuerte abrazo y que bailen a Felipe, a Paul y a Karina ahí en los controles. Muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo también para que nos puedan escuchar en las diferentes radios comunitarias que se suman a esta minga y por supuesto por los diferentes canales de las redes sociales, como es el Facebook, el YouTube y pues como no en los otros espacios. Y bueno, ¿no es cierto? Hablábamos de esta caminata al origen de la Pacha, al origen del planeta. ¿De qué irá? Vamos entonces zapateando. Vamos a ver de qué se trata, así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Vamos ahí. Bienvenidos, bienvenidas a la caminata al origen del planeta. Lo que vamos a hacer ahora es a caminar por todo lo largo desde los 4.600 millones hasta el 2025, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo qué fue sucediendo durante esta caminata, ¿sí? Entonces... Hola, soy Luca, la primera forma de vida de este planeta. De mí salieron las bacterias, las arqueas y todos ustedes, eucariotas despeinados. Y ahora caminamos hacia la sucesión ecológica. Ya a los líquenes y musgos que crecen encima de la roca le llamamos colonizadoras. Y después de estas primeras plantas de acá, ya salen estas otras, ¿no? Estas pioneras. Y ahí la lombriz cumple un papel súper importante, aparte de que ayuda a descomponer las hojas
y genera humus, ¿no? Los arácnidos, las arañas y todos los insectos, ¿no es cierto? Y la vida conquistó el cielo, la época de los dinosaurios, el gran meteorito que oscureció al planeta y las especies pequeñas que sobrevivieron hasta que aparece nuestro ancestro. Ahora que hemos llegado al presente, a la cumbre del progreso y el desarrollo humano, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué preguntas me llevo? ¿Y qué le digo al planeta? Creo que me gustó que hicieron juegos para hacernos aprender unas cosas y saber un poco la historia. Interactuamos con unos niños y salieron corriendo. Sí, entonces fue increíble y estos espacios así donde se interactúan niños y mayores es increíble porque más que todo los niños conocen sobre cómo fue la evolución y como dijo mi compañero, no solo en el libro sino a través de algo dramático. Y estamos en la Asamblea del Suelo y ahora recibiendo a los caminantes. ¿Hizo una caminata, señora Normita? Sí, fue una experiencia muy bonita porque tocaba recordar cómo hemos nacido nosotros, ¿no? Entonces, primero se formó con el tema esto de los microorganismos en el agua. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a nacer. Entonces, para formarse la vida ha recorrido un montón de millones de años, pero ya luego de aquí para en adelante, vamos recorriendo aceleradamente. Ajá, entonces eso. Ya, oiga, y después de ver ese proceso, ¿no? Desde que éramos antes de la vida, todo roca y ahora la vida, y cómo estamos caminando hacia la destrucción de nosotros mismos, ¿cómo se siente? Es un poco triste ver lo que está pasando, ¿no? Sobre todo con esto de los químicos que nos está afectando muchísimo. Entonces, esto del tema de la Asamblea del Suelo, pues es muy interesante concientizarnos todos de nuevamente regresar a ver a la tierra de donde nosotros hemos nacido y por ende pues tenemos que cuidarle, ¿no? Volver a sembrar como anteriormente se cultivaba sin nada de químicos. Prácticamente lo que hacían nuestros ancestros, ahí no se utilizaba nada de químicos, entonces que todo debe salir de los abonos, todo de la tierra misma. Chévere, señora Normita. Muchas gracias por gracias. compartir. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias y seguimos con más Minga. Sí. Estás escuchando Minga por la Pachamama. Y seguimos en la Asamblea del Suelo justamente con una compañera. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Rumi y les vine acá a contar lo que pasó en la caminata de hace unos par de segundos. Oye, ¿y qué fue lo que pasó pues en esa caminata del origen del planeta? Pues estuvo muy chévere, nos fuimos por allá atrás, fuimos a un bosque muy lindo y nos estaban explicando lo que pasó antes de que llegue nuestra vida. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que lo primero que había era como una diosa o algo así, ¿ya? Que se quería reproducir para crear la vida. Y después fuimos al otro lugar, muy lindo, y logró reproducirse. Yeah. Y con eso se crearon unos chiquitos animales en el agua. Yeah. Y después en la siguiente etapa siguieron creciendo y creciendo y creciendo. Hasta que ya estábamos en la etapa de los dinosaurios. Wow.
Y por la última etapa que llegamos fue a los humanos como con cara de mono. Ajá. Creo que a los humanos, no me sé, me olvidé su nombre, los humanos prehistóricos. Ajá. Eran muy raros y chéveres. Nos hicieron una mini presentación de los humanos prehistóricos. Y entonces, después de esa caminata que viste desde donde venimos hasta donde estamos ahora, ¿cómo le ves? ¿Cómo le sientes? ¿Cómo te sientes de haber comprendido esa historia de la vida? Bien, un poco más interesada en ese tema porque yo lo único que me sabía de la historia que fuimos a ver era que lo primero que existió eran los dinosaurios, pero no fue así. Ajá. Existieron cosas antes de los dinosaurios. Ajá. Qué bacán, oye. Y para los amigos, las amigas que nos están sintonizando, ¿les recomendarías hacer esta caminata? Yo creo que sí, porque te abre mucho la mente y te hace pensar en cosas que no has estado logrando pensar. Ajá. ¿Y a ti qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Cuál sería tu mensaje para los amigos, las amigas? Que creo que la primera planta que estuvo en ese entonces, antes de que crezca algo verde, fueron los helechos. Ya. Eran muy lindos y erupcionaban muchos los volcanes. Qué chévere, oye, qué bonito en realidad este ejercicio de subir, caminar. ¿Te cansaste? Más o menos. ¿Y la parte que más te interesó? Creo que me gustó que hicieron juegos para hacernos aprender unas cosas y saber un poco la historia. Que nos hicieron unos juegos de unas hojas con un lápiz y un espejo de escribir en las hojas qué nos gustaría decirle a la Tránsita Maguaña. Ajá. Y en la otra hoja nos vemos al espejo y qué nos gustaría decirnos a nosotros mismos. Ajá. Y en la tercera parte era la parte que más te gustó de eso. Yo puse la parte de conocer esa historia pasada. Ajá. Fue muy lindo. Lindo conocer de dónde venimos y tal vez nos ayuda a darnos cuenta para dónde vamos, ¿te parece? Sí, una gran cosa que el pasado te lleve al futuro. Ajá. Muy chévere. Muy chévere. Muchas gracias, qué bueno que hayas disfrutado de la caminata y nosotros seguimos con más Minga. Cierra. Cierras los ojos, digo Minga por la Pachamama y ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Sí? La Minga por la Pachamama es solidaridad, reunión, trabajo. Es estar todos en la gran fiesta de la cosecha. Ha sido un sacrificio, una minga grande, una labor grande para tener limpio el suelo. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya. Y seguimos en la Minga por la Pachamama, aquí conversando sobre esta caminata al origen del planeta con un amigo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy José Luna. Oye José, ¿hiciste la caminata? ¿Qué te pareció? Me pareció muy bonita, muy interesante, te pone en perspectiva todo este tiempo que ha pasado en el que apareció la vida y hasta estos tiempos actuales, ¿no? En el que estamos nosotros existiendo. Y esta casi filosófica, casi te pone como en un estado así como de pensar mismo quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. ¿Qué sientes después de haberte dado este recorrido por el tiempo, no? En parte me siento un poco más tranquilo, ¿no? A pesar de que vemos tanto problema ahorita, la vida es muy nueva, ¿no? No creo que una especie tan ínfima como nosotros se encargue
destruirla toda. Al menos, bueno, tenemos que velar por nuestra existencia y la de nuestros compañeros, ¿no? Los otros seres que nos acompañan. ¿Cuál sería tu mensaje a los amigos, a las amigas de la Minga por la Pachamama, después de haber visto de haber sentido, de haber hecho esta caminata? Bueno, que es muy importante que no perdamos la esperanza, ¿no? Que sepamos que si es que intencionamos nuestras acciones hacia seguir como que propagando y haciendo que viva más la vida, creo que sobrarán unos cuantos miles de millones de años más de todo esto tan extraño. Tienes razón. Así que amigos, amigas, si usted no conoce, si usted no sabe cuándo se formó el planeta, cuándo apareció la vida en este planeta, de dónde viene la vida, importante conocer, ¿no? ¿Les recomendarías a los amigos, a las amigas hacer esta caminata? Por supuesto, vengan a hacer esta caminata, nos pone mucho en perspectiva, nos hace como tener esta sensibilidad de que nuestros hermanos, nuestras compañeras y compañeros son incluso estas amebitas, ¿no? Y da mucha como que humildad pensar cuánto ha cambiado las formas de vida, como de repente de ser como amebitas, ¿no? De repente son plantas y de repente la vida muta y muta más y de repente vuela y es fascinante. Fascinante. Fascínese conociendo más sobre la historia del planeta. Y tu mensaje para los amigos, ¿qué podemos hacer después de mirar este recorrido? Bueno, lo mejor que podemos hacer, ahora que vivimos en este sistema mundo moderno, industrializado, tecnologizado, es, entre muchas otras cosas, una cosa que se puede hacer todos los días es consumir, ¿no? Estamos dentro de un sistema capitalista, consumir con conciencia, ¿no? Es una cosa muy importante saber qué se consume, qué comemos, qué bebemos todos los días, con qué nos vestimos, si va a ser basura que se descarte en 2 o 3 días, en 1 o 2 años, más bien pensar siempre en que el consumo es una actividad que hacemos todos los días y una cosa muy importante del consumo es la alimentación. La alimentación es sumamente importante. Bueno, yo soy vegetariano y creo que eso es importante tomar en cuenta en esta perspectiva, ¿no? Del 100% de la comida que se produce en el planeta, el 80% está hecho para alimentar ganado. Para crear animales se requiere mucha energía, mucha agua y la capacidad humana de producir comida desborda incluso todas las bocas que existen humanas, ¿no? Sin embargo, se les da a los animales, estamos produciendo animales, ¿no? Cultivando animales, que creo que es realmente aparte del dolor de los animales y del suelo y de los bosques, bueno, es un asunto que nos compete como especie para poder seguir sobreviviendo y proyectándonos miles de años más, espero. Ojalá. Y si no, los que quedamos, seguiremos tratando de comer mejor, de alimentarnos mejor, tal vez con más conciencia, ¿no? Tal vez con esta conciencia de mirar a nuestro pasado y tal vez con esa idea de mirar al pasado poder mirar al futuro. Claro, sí, recuperar los modos de producción más locales, no industrializados. La permacultura, es muy importante saber los modos que tiene la tierra de generar vida, nosotros aprender de eso, aprender de la tecnología de la Pachamama, ¿no? Y continuar con eso, continuar con esos saberes que no son necesariamente humanos, sino nosotros también somos aprendices, ¿no? En este largo camino. Te agradezco muchísimo, qué bueno que hayas disfrutado de esta caminata al origen del planeta y nosotros seguimos con más Minga.
Bienvenidos, bienvenidas a la caminata al origen del planeta. Ir caminando a través de 4.6 kilómetros para entender qué es lo que ha pasado desde hace 4.600 millones de años hasta el ahora, para entender justamente la complejidad que ha sido la formación del universo y cómo en poquito tiempo nosotros hemos ido destruyendo a nuestro planeta. Lo que vamos a hacer ahora es a caminar por todo lo largo desde los 4.600 millones hasta el 2025, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo qué fue sucediendo durante esta caminata. Antes de empezar, si no lo han hecho todavía, tomen aire. Vamos a ubicarnos en un lugar seguro y cómodo. Vamos a vendarnos los ojos y a escuchar. Relájate y escucha. Queremos apagar tu cerebro y hablarle a cada una de sus células. Vamos a iniciar nuestra caminata en el origen de nuestro planeta, la Tierra, hace aproximadamente 4.600 millones de años atrás. Hola, soy Luca, la primera forma de vida de este planeta. De mí salieron las bacterias, las arqueas y todos ustedes, eucariotas despeinados. Dejamos a Luca atrás y ahora caminamos hacia la sucesión ecológica. Estas le llamamos colonizadoras. Ya a los líquenes y musgos que crecen encima de la roca le llamamos colonizadoras. Entonces aquí tenemos los musgos. Y después de estas primeras plantas de acá, ya salen estas otras, ¿no? Estas pioneras. Pero acá empezaron a aparecer los arbustos. Y los arbustos eran mucho más avanzados, porque los arbustos ya tenían flores. Entonces ahí empezamos a tener flores, empezamos a tener esto mucho más duro, el tallo. Y este tallo, ¿a quién piensan que alimenta esto? Cuando se caía y se descomponía, ¿quién se alimenta de esto? Y ahí la lombriz cumple un papel súper importante, aparte de que ayuda a descomponer las hojas y genera humus, ¿no? O sea, el proceso de la humificación de antes también lo hace la lombriz en el interior de su organismo. Los arácnidos, las arañas y todos los insectos, ¿no es cierto? Entonces esta arañita va tejiendo y atrapando también los insectos. Y así la vida conquistó el cielo y llegamos a la gran época de los dinosaurios, su aparición y desaparición tras el meteorito que oscureció a todo el planeta. Caminamos todavía, siendo las especies pequeñas las sobrevivientes, hasta encontrarnos con nuestro antecesor. El fuego, la agricultura, las herramientas, el petróleo y los tiempos modernos. Ahora que hemos llegado al presente, a la cumbre del progreso y el desarrollo humano, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué preguntas me llevo? ¿Y qué le digo al planeta? Creo que me gustó que hicieron juegos para hacernos aprender unas cosas y saber un poco la historia. Interactuamos con unos niños y salieron corriendo. Sí. Entonces fue increíble y estos espacios así donde se interactúan niños y mayores es increíble porque más que todo los niños conocen sobre cómo fue la evolución y como dijo mi compañero, no solo en el libro, sino a través de algo dramático.
A la mamá Tránsito le decimos Yapata Pandashkanchi, mamá Rosalena Tránsito, el Canchitama. Y seguimos en la Asamblea del Suelo y conversando con los actores que fueron parte de este momento, de esta caminata hacia el origen del planeta. Estamos justamente con los primates, nuestros queridos primos, nuestros ancestros, que a veces no queremos mirarles, pero que son nuestros primos como seres humanos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joy Vera. Bueno, yo representé al simio que existió en 7 millones de años atrás. Entonces, en esa época, el simio andaba en árboles, ¿no? Trepaba y todo, comía de los árboles. Pero luego ya llegó a sentarse en el terreno, en el suelo como tal, y comenzó a descubrir más cosas, más plantas. Comenzó a descubrir herramientas como la piedra. Entonces se analizó toda la piedra y pensando un poco como primate, nos fuimos nos remontamos a una época donde ¿para qué puede servir esto? Entonces también como ya había palos, ¿no? Restos orgánicos, entonces se descubrió que la piedra podía hacer herramientas. Herramientas, entonces se crea la primera herramienta para la caza, que fue la lanza. Entonces comenzamos a cazar y todavía en ese tiempo que ya comenzamos como que a erguirnos un poco, ya estamos cerca de los 2.5 millones. Entonces aquí ya el otro simio llega y hace fuego y dale. Bueno, yo me llamo Steven Maldonado, igual representé al primate en esta dramatización que estuvimos aquí. Y pues como dijo mi compañero, después de descubrir las herramientas hechas a base de técnicamente palos y piedras, pues ya comenzamos por curiosidad, yo digo, como la del Jorge Curioso, es curioso. Y pues literalmente digo que comenzamos la agricultura con las semillas que encontramos ahí por un riego de voleo, técnicamente al azar, ya el descubrimiento que nos dio. Asimismo fuimos evolucionando hasta conseguir, así como con las piedras mismo, conseguir fuego para ya técnicamente procesar el alimento que en ese tiempo técnicamente comíamos crudos, y asimismo ir evolucionando más. Así que literalmente esto es yo le veo como una base de prueba y error también. Así que hasta llegar a nosotros como los Homo sapiens, que ya técnicamente tenemos ya facilidades a la comparación de que era antes. Ahora ya todo está más modernizado, hasta en el tema de agricultura. Se puede hacer como aquí, podemos investigar cuidados sobre el suelo, ya mejores avances en agroecológicos. Chévere, lindo en realidad esta exploración, ¿no? De haber interpretado justamente este momento crucial, este momento único en la historia que nos ha llevado al momento de hoy, ¿no? De cuando pasamos de ser simios, de ser primates, no, seguimos siendo primates, pero de ser simios a Homo sapiens, ¿no? A este ser. ¿Cómo se sintieron en esa representación? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Cómo le sentiste? Yo me sentí muy, ¿cómo podría decirlo? Estuvo muy divertido. Claro, estuvo divertido. Aquí con mi compañero nos divertimos ahí mismo hablando, conociéndonos, porque no somos de los mismos lugares y pues es bueno esto parte porque conocí a más gente y todo eso, pero en sí de la dramatización es como pasar del libro a la acción, porque después de todo en las escuelas nos dan solo teoría y verlo, aunque sea dramatizado, es ya de algo mucho valor más. Ajá, pasar del libro a la acción en esta interpretación. Lindo. ¿Y qué tal el público? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibió el público? No, el público genial, o sea, estaba con los ojos así puestos en todo lo que sucedía. Entonces, todas las acciones también tratábamos como que de hacer voces, interpretar lo más
propio posible a la evolución del simio. Entonces sí, habían niños incluso que interactuamos con unos niños y salieron corriendo. Sí, entonces fue increíble y estos espacios así donde se interactúan niños y mayores es increíble porque más que todo los niños conocen sobre cómo fue la evolución y como dijo mi compañero, no solo en el libro sino a través de algo dramático que es lo esencial. Eso y o sea, muy divertido, fue muy divertido, más que todo nos sentimos por un momento creo que simios de verdad. Qué bonito, vea usted cómo esta actuación nos hace pasar de el libro a la acción, pero además de forma divertida. Y ahora estamos aquí con los autores intelectuales de esta maravillosa obra de la caminata al origen del planeta, al origen de la Pacha, en esta versión para nosotros, los amigos, las amigas de estos seres humanos que vivimos en los Andes. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Priscila Prado, yo trabajo en la Fundación Ecorural y justo hemos hecho este ejercicio de la caminata al origen de la vida. La caminata al origen de la vida y también estamos con ¿quién tenemos el gusto? Julio Cabezas, igual trabajo en la Fundación Ecorural. Chévere. Y oigan, entonces, nerviosos con este primer inicio, con este primer estreno mundial de esta caminata con la versión de acá de los Andes. Un poco al principio, pero creo que nos ha tomado bastante tiempo de buscar información. Seguimos también ya, hay un aplicativo interesante justamente que fue desarrollado sobre este proceso de ir caminando a través de 4.6 kilómetros para entender qué es lo que ha pasado desde hace 4.600 millones de años hasta el ahora, para entender justamente la complejidad que ha sido la formación del universo y cómo en poquito tiempo nosotros hemos ido destruyendo a nuestro planeta. Triste, ¿no? Algunos amigos, algunas amigas con las que conversamos en realidad salían como pensativos, meditabundos, preocupados por qué es lo que está pasando, para dónde va el futuro de nosotros, ¿no? Pero esperanzados porque regresas a ver y te das cuenta que no es tan, o sea, no somos tan trascendentales por fin. ¿Cómo viviste, Julio, tú este momento del estreno de esta caminata al origen para nosotros, los habitantes de los Andes? Bueno, también fue un proceso largo, estuvimos algunas semanas sin dormir, buscando información y bueno, finalmente creo que nos fue bastante bien. En la mañana fue como el estreno, el ensayo general y ahora en la tarde fue muy chévere porque ya participaron niños, adultos, una mezcla de gente. Fue muy rica la experiencia, los mismos niños son los que más interactuaban y estaban emocionados, ¿no?, con toda la caminata. Y lo que tratamos un poco de mostrar con esta caminata es que son 460 metros de camino, ¿no? Caminamos 460 pasos y realmente nuestra historia como humanos no tiene ni un centímetro de esos 460 metros que caminamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, como decías, que la humanidad es realmente intrascendente en el planeta. Hay otros seres que la han habitado desde el inicio y que tenemos que empezar a adaptarnos mejor y aprender de ellos, aprender de estos otros seres, microorganismos y otros seres para ver cómo han logrado sobrevivir y adaptarse durante tantos años para, si queremos, no extinguirnos, ¿no?, como especie. Importante, ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles son los desafíos que le queda a esta caminata al origen de la Pacha? Sí, creo que uno de los desafíos es cómo llegamos a más gente, ¿no? Para que más gente, niños, jóvenes y adultos, gente urbana y gente rural, conozcan toda esta historia, como dice Julio, a lo largo de la formación del universo. Por un lado eso, y por otro lado también nuestro fin con esta caminata es entender cuán complejo es el suelo, cómo estos organismos que gobiernan, que gobiernan el suelo, cómo lo podemos ir recuperando
a ver, después de esta larga caminata, los hongos, las bacterias viven desde hace millones de años y nosotros con nuestras prácticas agrícolas estamos acabando con esa microbiología del suelo. Entonces, la idea también de esta caminata es cómo la gente mira lo que hay abajo y cómo nuestras prácticas productivas empiezan a ser más regenerativas del suelo. Gran desafío, ¿no? Público, ¿cómo ampliamos el público? ¿Cómo hacemos que todos sepamos, no el último hit del momento, sino que el último hit sea justamente esto de mirarnos a nosotros mismos en este devenir del mundo? Julio, desafíos. Bueno, creo que nos aprendimos mucho en estas dos experiencias que tuvimos. Creo que siempre se puede mejorar la parte teatral. Les invitamos al público también a practicar esta caminata, a integrar más teatro, títeres, otros artistas que nos quieran acompañar para sumarse en las próximas que se vengan por delante. Chévere. Lindo, si usted se quedó con ganas de conocer qué pasaba hace 4.600 millones de años aquí mismo, en este mismo lugar, no se pierda la caminata al origen de la Pacha. Tal vez si alguien dice, yo quiero, ¿con quién contactarse? ¿A quién averiguar? Sí, si están aquí en la Asamblea del Suelo, es solamente ir a inscribirse en la parte de abajo de las inscripciones y si no, también a través de la página web de Ecorural pueden ponerse en contacto con nosotros y podríamos difundir, pero sobre todo en las redes de Minga por la Pachamama, seguramente van a poder contactarse con nosotros y ver la forma de poder difundir esta línea del tiempo del origen de la vida. Ajá. Así que, amigos, amigas, compañeros, compañeras, primates, recordemos de dónde venimos y tal vez ahí vamos a conocer hacia dónde podemos ir. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. ¡Que viva! ¡Que viva Mama Tránsito! ¡Que viva! ¡Cantaremos, hombres! ¡Unos! Y bueno, seguimos avanzando en la Asamblea del Suelo y ahora estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. Mi nombre es Pacha Cabascango, soy quichua Cayambi, pertenezco a la comunidad de Pijal y estoy muy encantada de participar en este gran encuentro denominado Tinku Uku Pacha. Tinku Uku Pacha, en quichua. Para los que somos así que solo hablamos una sola lengua y nos hemos olvidado de la lengua del atrás, ¿qué quiere decir? Tinku es una palabra muy significativa en el idioma quichua, quechua aymara también, y significa encuentro, pero es un encuentro no solamente de dos personas, sino que es encuentro de colectivos. Pero este encuentro no solamente es un encuentro físico, sino que es un encuentro espiritual, es un encuentro de conexión. Entonces el Tinku tiene este profundo significado. El Uku y Pacha, o sea, se refiere justamente a la parte más territorial, a la tierra, al territorio, en el sentido de que significa todo lo que está dentro, todo lo que está en el presente, todo lo que está también a nuestro alrededor. Entonces por ahí viene este tema del segundo encuentro del suelo que estamos justamente participando en estos días. Y me contabas que participaste de esta caminata, ¿no? Del origen de la tierra, del origen de la Pacha. Y justamente, en realidad, esta caminata termina en el monumento, en el mausoleo. Ajá, de la compañera Tránsito. En la Tola, sí, en la Tola.
Pude ser partícipe de esta caminata, me pareció increíble, sería muy bueno de poder reproducir en más jóvenes, en más estudiantes, en más gente adulta como nosotros. Este tema del experimento de cerrado de los ojos o vendado los ojos, de poder retornarnos, digamos, de lo que pudo haber sido la historia de nuestra humanidad hace miles de años atrás. Entonces fue súper bueno, y el recorrido y también la metodología que te va llevando por etapas, por años, por periodos, bastante interesante, ¿no? Y claro, o sea, yo aprendí muchísimas cosas en este recorrido. Por ejemplo, yo no sabía de que, bueno, nosotros conocemos como cucuyo. O sea, ese cucuyo es, a veces nosotros en las comunidades miramos como una plaga en realidad, es así, es tan resistente que literal, o sea, en mi casa, bueno, yo vivo también acá en este territorio. En mi casa, si es que no le cuido, ese cucuyo se entra hasta la cama. Sí, literal, o sea, se trepa, se mete, busca un mínimo orificio y aparece en el dormitorio, aparece en la sala, aparece en la cocina. Entonces es loquísimo, ¿no? Y claro, para hacer así como, digamos, como paredes o para poder sostener es bueno también, pero crece ahí. Y yo no sabía de que eso ha sido tan antiguo como la existencia propia del planeta como tal, y que por eso ha sabido tener mucha resistencia. Ahora yo voy a tener mucha admiración y respeto al cucuyo que todos los días me encuentro. Y bueno, finalmente terminamos también en este monumento muy importante que tenemos aquí en la comunidad de La Chimba. Es la tola de Mama Tránsito, que está justamente ahí, está hecho una tola, está hecho un centro, digamos, espiritual, y ya está enterrado como, si no me equivoco, 20 metros hacia abajo. Y para nosotros es bastante significativo de que gente de todos los lados se haya concentrado aquí y puedan también apreciar esta energía de lucha, esta energía de resistencia que todavía habita en estos pueblos. Bonito, ¿no? En realidad esto de regresar a ver al pasado, y no a este pasado de la vida personal, sino al pasado de la vida del ser humano, ¿no? De las personas, ¿no? De este Homo sapiens, como le llaman. Muchísimo, sí, o sea, dicen, bueno, hay muchas historias, bueno, dentro de la cosmovisión indígena andina, tenemos nuestra apreciación de dónde viene la humanidad, o sea, de dónde nacemos la humanidad, pero después científicamente también se habla, y hay una de las versiones en la cual se dice de que nosotros venimos del mono, o sea, venimos del chimpancé, o sea, venimos de estas especies que tuvieron así también como los primeros, uno de los primeros habitantes en este mundo llamado Pachamama o Madre Tierra. Entonces, puede ser una corriente, pero después hay otras versiones también, ¿no? Que consideramos importante, de que puede ser de distintos lados, que llegamos de este universo del encuentro del lago Titicaca, que nacimos también entre el encuentro del lago, del sol, de la luna. Y bueno, pero ¿de dónde vendremos? Pero aquí estamos, somos el Caipacha en este momento. Ajá. El Caipacha y el Ucupacha. El Caipacha, este mundo que estamos aquí viviendo nosotros, y el Ucupacha, este mundo del abajo, ¿no? Del subterráneo. ¿Crees que pueden convivir juntos? ¿Crees que cómo está ahora y cómo podríamos tal vez establecer una conversación más amena, más inteligente, más de corazón, ¿no? Ahí considero de que, o sea, más que cree de que podamos vivir, o sea, vivimos. Si nosotros nos damos cuenta en este momento y en este transitar, digamos, de la vida de las generaciones que han pasado y de las que vienen y de las que estamos acá, hacemos una convivencia muy simbólica, muy fraternal, muy sentida, podríamos decir, con todos los seres que habitan dentro de la tierra. Está ahí el Ucupacha, ¿no? Pero después tenemos otra dimensión, que es el Hanampacha, porque pensamos de que más arriba del cielo también hay vida, más abajo de la tierra también hay vida. Y la vida que estamos aquí, o sea, la vida que yo puedo ver que estás viva, que tú puedes ver que estás viva, puedo ver que el perrito está vivo, puedo ver que el pájaro está vivo, puedo ver de que la planta está viva, que es el mundo de acá, es el Caipacha, ¿no? Entonces hacemos estas tres dimensiones. Bueno, hay una cuarta dimensión, está un poco más mística, que podríamos decir, de que qué pasa si es que sigues vivo después de la muerte. Sí, el Hacapacha suelen decir, sobre todo en los pueblos indígenas de Aymara. Conocí esta otra parte de la dimensión. Entonces hacemos una convivencia completa, ¿no? Todo el tiempo. A la final decimos que regresamos a la tierra,
Después de que regresamos bajo tierra, empezamos a volar. Entonces nos vamos del Janampacha, hecho ya una transición, tal vez cumplido una misión en esta tierra que es el Caipacha. Entonces hacemos una convivencia. Pero es una convivencia, sí, viste, desde que aparece, en la caminata decía desde que aparece el petróleo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, el tema del petróleo, bueno, ahí viene un análisis un poco más crítico, podríamos decir. En el caso de la Amazonía principalmente, en donde creo que ya vamos como 60 años, si no me equivoco, de las primeras explotaciones petroleras. Y ha habido el tiempo nos ha dado la razón. Yo creo que los taitas, los mamas, los sabios y las sabias predecían cuando llegaron estas partes externas de estos territorios un poco a invadir agresivamente, porque no era respetuoso, agresivamente hacer esta explotación del Ucupacha y sacar todo este mineral importante que tenemos allí, pero en términos comerciales sin importar todo lo que estaban destruyendo alrededor. Y esa destrucción pasaba mucho, sobre todo por estas conexiones espirituales que tenemos con árboles, con montañas, con lagos, con cascadas, que hoy en la actualidad están tremendamente contaminados, se enfrentan a enfermedades en términos de salud súper complicadas, súper complejas. Y nada, en estos años, o sea, se ha vendido millones de dólares y la gente en términos ya sociales siguen estando en pobreza y en extrema pobreza, enfrentando 10.000 enfermedades, enfrentando 10.000 condiciones sociales y económicas en esos territorios. Entonces hay largo debate ahí. ¿Crees que es posible reparar, pero más allá de reparar, como regenerar estas relaciones entre el Ucu, el Cai y el Janampacha? Pues hay encuentros, de hecho, estos encuentros de conversaciones, de diálogos, de conciencia es sumamente importante. Consideramos que es un valor bastante adicional y aquí siempre estamos muy contentos con este trabajo de militancia que está haciendo la Divina Papaya y todos sus colectivos que ha logrado juntar a gente a nivel del país y también a gente que están haciendo estas mismas experiencias a nivel internacional. El conversar, el hablar, como había mencionado también, es súper importante y hay que seguirlo haciendo. Pudiéramos estar así como desconectados o desequilibrados. Las consecuencias están como visibles. Tenemos periodos climáticos extremos hoy en la actualidad. Pasamos por periodos de sequía extremos, pasamos por periodos de invierno a veces fuera de lo que normalmente estaban dentro del calendario agrícola andino, por ejemplo. Entonces sí, o sea, yo creo que nos hemos desarmonizado y es necesario, decimos, dentro de la conciencia de volver a hacer estas conexiones en estas 4 dimensiones que nosotros consideramos que es importante, ¿no? Y no depende de que yo sea indígena, o de que yo sea mestizo, de que yo sea afro, de que yo sea montubio, de otro pueblo o de otra nacionalidad posiblemente extranjera. O sea, depende de una conciencia, la incidencia que haga en cualquier parte del mundo, en su pequeño espacio, con su familia, con sus amistades, con sus colectivos, con sus organizaciones, va a tener una incidencia importante. Y si es que más gentes nos sumamos en este pensamiento, nos sumamos en esta conciencia, o sea, es posible de que este pequeño grupo podamos hacer una transformación. Entonces, en eso estamos. Qué bonito, ¿no? Es posible todavía. Yo estoy haciendo una pregunta en todas las entrevistas y es, ¿crees que desde la cocina podemos cuidar el mundo del Ucupacha? El fuego, la cocina está conectado estrechamente con el fuego es sagrado, es el Nina, ¿no es cierto? Dentro del calendario indígena andino, de donde más allegada me encuentro, el 21 de marzo tenemos el Mushugnina, el fuego nuevo, el tiempo nuevo, el año nuevo, las energías nuevas, la renovación, este reencuentro nuevamente con nuevos seres, ¿no es cierto? Y nos volvemos a replantear qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que pasa con nosotros en este Caipacha. Entonces sí, o sea, el fuego, la cocina, la tulpa, el fogón, la leña, después los derivados, el carbón, la ceniza, terminan cumpliendo una función importante y por supuesto, o sea, termina conectando con la parte de abajo, que es la parte del fuego y la parte del calor y la parte de esta representación roja, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje para los amigos, las amigas, que a lo mejor están queriendo buscar ese contacto, ese equilibrio? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Ajá. Primero, yo siempre considero, ¿no? Dice, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? O sea, ese hecho de que se pregunte y haga un poco preocupado, digamos, de que algo pasa a mi alrededor que no me hace sentir bien, es un paso ya.
ya ha dado un primer paso ya. Entonces, el siguiente paso es generar, o sea, tenemos estos espacios de encuentros, estos espacios de conversación, que no es el único. En el país se van desarrollando varias iniciativas. Ahora la tecnología también nos contribuye para podernos conectar en redes, para conectarnos en algunos espacios, ¿no? Entonces yo considero de que el nivel de conciencia le va a hacer llegar a los espacios que usted quiera y también le va a llegar a hacer actuar en términos de transformación que usted se plantee, si es que estamos hablando en este caso del cuidado de la madre tierra. Si es que estamos hablando, por ejemplo, del tema de una alimentación, decía el día de ayer, ¿no es cierto?, regresar nuevamente a una alimentación digna, con identidad, reconociendo todo este proceso de los sistemas agroecológicos. O sea, pasa netamente por una decisión propia y después pasa por una decisión colectiva, o sea, es decir, con varios. Entonces, ya esto sería como mi mensaje, de que sigamos avanzando, sumémonos más. Hay gente que está trabajando, hay gente que está avanzando. Pero si esta comunidad grande se hace más potente, se hace más grande, de todos los espacios, de todos los rincones, hombres, mujeres, ellas, de todos los lados, estamos ahí como para sumar. Muchísimas gracias, Pacha, por conversar, por compartir y por permitirnos soñar que es posible seguir conviviendo de forma armónica con el planeta. Exacto, sí, muchas gracias por la entrevista y qué chévere. He visto así muy activados a la parte tecnológica, la parte de los contenidos, muy importante este recorrido que hemos hecho, muy importante, la feria que nos están presentando acá con productos innovadores, muy importante, y eso me parece muy bueno. Y decía eso con Dani, por ejemplo, de que nosotros aquí dentro de las comunidades tenemos todo un conocimiento ancestral, vivo todavía, a pesar de todo vivo todavía, pero lo que nos hace falta son sistemas de innovación. Y nosotros podemos como observar la gente que está haciendo afuera, la gente que están haciendo acciones aquí, de que es posible hacer este tema de las innovaciones y también dar este otro salto a otras escalas, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté presentando estas iniciativas aquí en la comunidad de La Chimba. Muchas gracias por compartir y nosotros seguimos con más Minga. Allí Samuska Mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí Samuska Mashikuna. Allí Samuska Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.